Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno poderles saludar en esta noche de estudio de la palabra del Señor. Te saluda como siempre tu amigo y hermano, el pastor Marco Delgado, que te dice que tú eres muy especial para la gloria del Señor. Y hemos escogido lo mejor hoy, lo mejor que es, como siempre lo escogemos, estar en la palabra, estar en la palabra. En esta noche vamos a ver un tema bien interesante. El tema se llama "Mis pensamientos no se parecen a los suyos", dice el Señor. Vamos a leer dos citas bíblicas que están aquí en Isaías, muy bonitas. Yo te aconsejaría, como siempre, mi amiga y mi amigo, que anote los versículos que vamos a ir citando y luego les damos seguimiento. Ojalá que tú puedas sacar un rato cada vez que puedas para darle seguimiento a los textos que vemos en esta noche de estudio para la gloria del Señor. El martes pasado estuvimos viendo un tema que gracias a lo que Cristo hizo somos regalo que Dios recibe con deleite. Ese tema, mi amado, hemos venido hablando acerca de la fidelidad de Dios al escoger a sus escogidos. Así lo dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:9. Seguramente ahora, más tarde, vemos ese versículo. Dice: fiel es Dios, gloria al Señor, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Dios nos predestinó. Yo estaba pensando en esto, un pensamiento humano, como lo vamos a ver ahorita aquí en Isaías. Dice que el pensamiento mío es desde antes de la fundación del mundo nos escogió Dios. Ahora lo vamos a leer. Entonces, no solo desde antes de la fundación del mundo, sino que mira, quién sabe cuánto para atrás. Uno cuando dice antes de la fundación del mundo, entonces uno que cree que Dios me escogió aquí y pum, hizo el mundo. Hizo el mundo y Dios me escogió y hizo el mundo. No. No había universo. No había nada. Y Dios nos escogió. Gloria al Señor. Y en mi humanidad, en mi mente humana, yo pensaba que gracias a Dios que a Dios no se le olvidó. Gracias a Dios porque hay algo que Dios tiene, que es fidelidad. Fidelidad. Dice allá en Números 19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Él dijo y no hará. Él dijo y no hará. Entonces Él nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, nos predestinó, nos eligió. Y lo más glorioso de todo es que fiel es Dios. Ese era mi pensamiento. No se le olvidó a Dios que yo estaba aquí en la tierra. Antes de la fundación del mundo, quién sabe cuántos miles de millones hace que Dios me pensó en mí. Me predestinó, me hizo participar de carne y sangre y no se le olvidó, aquí estoy. Me llamó por el Evangelio, como vimos allá en Tesalonicenses. Dios nos llamó por el Evangelio, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio. Así que lo que Dios usó para llamarnos es el Evangelio, y por eso predicamos el Evangelio, hermanos. Este Evangelio lo predicamos para la gloria del Señor. Muy bien, y yo quiero darte una buena noticia en esta noche también y decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Hay un versículo aquí en Isaías donde dice: ¿se olvidará la mujer de lo que da a luz? Entonces la respuesta de Dios es: aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Gloria a Dios. Y todavía hay otro versículo allí que dice el Señor en Isaías, dice que Él nos cuida desde que salimos del vientre. Él nos cuida y nos cuida hasta la vejez, hasta las canas. Desde la salida del vientre hasta las canas. Pero como estamos viendo, otros textos dicen que desde antes de la fundación del mundo nos escogió.
Dice en el libro de Jeremías, esa cita sí la tengo, dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que te formase en el vientre te conocí. Olvidará la mujer lo que da luz, aunque ella olvide, yo no me olvidaré de ti. Desde la matriz hasta las canas, yo te llevaré, yo te cuidaré. Y dice así textualmente, yo te soportaré. Gloria al Señor, mi amado. Gloria a Dios. Descansamos en una fidelidad perfecta. Gloria a Dios por eso. ¿Sabe, hermanos? Y es un gozo pensar esto de las Sagradas Escrituras. Es un gozo. El que no se goza en esto, el que no se alegra en esto, no es salvo, no ha sido salvado. Porque si hay algo que produce la salvación, es gozo. Es gozo. Cuando David pecó, yo te recomiendo que leas el Salmo 51. Cuando David pecó y ya Dios lo amonestó y lo enfrentó Dios a David. Por causa del pecado que había cometido, David oró a Dios y le dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Primero hay una oración que él hace larga, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, etc. Después le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y después le dice, devuélveme el gozo de la salvación. Mi amado, la salvación es gozo, gozo y paz. El reino de Dios no es ni comida, ni bebida, ni rudimentos, ni sacramentos, ni religiosidades. El reino de Dios es gozo, paz, justicia, gozo y paz, dice Romanos. El fruto del Espíritu es gozo, amor, gozo, paz, etc. Allí en Gálatas 5. Muy bien, mi amado, en esta noche vamos a ver que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros. Pero una vez que nosotros conocemos este tema tan maravilloso, glorioso, de que antes de que te formara en el vientre te conocí, entonces vamos a ver que el cuidado de Dios guardó mi espíritu, como dice Job capítulo 10. Muy bien, vamos a leer estas dos citas, hermanos, de Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Ojalá que las puedas anotar, mis amados hermanos, para que tú tengas un fortísimo consuelo en el gozo del Señor, en el gozo del Señor. Así lo dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Mi amado, nos regocijamos en el Señor. ¿Por qué nos regocijamos en el Señor? Porque antes de que hubiera universo, primero pensó en ti, mi amiga. Primero pensó en ti, mi amigo. Por eso pensó en nosotros, hermanos. Dios primero pensó en nosotros. Una vez que Dios pensó en nosotros y nos prometió y nos dio todas sus promesas, entonces ahora sí Dios hizo el universo. Dios hizo el universo. Y nos hizo participar de carne y sangre como estamos hoy participando en este cuerpo humano. Pero un día vamos a dejar este cuerpo humano y vamos a volver a la presencia del Señor y nos vamos a gozar por toda la eternidad, porque Él vino y nos salvó. Él vino y nos compró con su sangre. Él vino y nos lavó, nos purificó, nos santificó. Él mismo vino. Gloria al Señor. Dice Isaías 55:8, dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Sabe, hermano? Este tema de que Dios nos haya escogido desde antes y habiendo tantas citas bíblicas, es que esa infinidad de citas bíblicas las que hay, donde dice que Dios nos escogió, que Dios nos predestinó, que fuimos seleccionados por Dios. Hay tantas citas bíblicas en esto que ahora oye uno muchas predicaciones por el internet. Y por cierto, estaba viendo una por allí que dice cómo contradecir la doctrina de la falsa predestinación. ¿Oído? ¿Cómo contradecir la doctrina de la falsa predestinación? Para el oído natural que Dios nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo no le gusta. Al oído natural no le gusta. ¿Por qué al oído natural no le gusta? Porque
el ser humano piensa que tiene que hacer algo para que Dios piense en él, para que Dios lo salve, lo perdone, para que Dios lo reconcilie con él mismo. Él tiene que hacer algo. Y una vez que está reconciliado, entonces tiene que esforzarse por cuidar la salvación. Tiene que esforzarse por cuidar la salvación, porque si se descuida, como ellos mismos dicen, se lo lleva el diablo. Pero nosotros estamos seguros y lo vamos a ver, vamos a ir volando. Miren, hermanos, cómo se va el tiempo. Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, jamás, jamás. Dice, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Dice el versículo 9, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Oído, hermano, nosotros no podemos comparar nuestra mente finita con la mente del todopoderoso Dios que gobierna todo el universo. Lo hizo, lo gobierna, lo sustenta. Como dice allá en Hebreos 1:3, ojalá que puedas ir anotando estas citas que yo te voy mencionando. Hebreos 1:3 dice que Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito, no dice que Él es, Hebreos 1:3, mire, ya se me fue, pero aquí lo busco, hermanos. Esto es un momento y te lo leo aquí, porque se me fue. Esa cita que te mencioné es la de Colosenses. Dice, Él es el resplandor de su gloria, Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Otra traducción dice con la palabra de su potencia. Entonces Él sustenta todo con la palabra de su sustancia. Oído, no solo lo creó, no solo lo hizo, sino que lo sustenta. Y lo sustenta con la palabra de su poder. El evangelio es poder de Dios. La palabra de Dios es poder de Dios. Entonces dice aquí en Isaías que los pensamientos nuestros o los pensamientos de Dios no se pueden comparar a los de nosotros. Estoy usando la Biblia de las Américas, y esta Biblia de las Américas tiene un comentario al pie de la página. Yo siempre te aconsejo que si vas a adquirir una Biblia, si tu Biblia ya está un poco pasadita de años y quieres hacerte de una Biblia, cuando te compres una Biblia, cómprate una que tenga al pie de la página comentarios para que te explique un poquito lo que allí dice. En este caso, la Biblia en las Américas hace un comentario acerca de estos dos versículos. Dice, los pensamientos de Dios no solo son mayores en calidad que los pensamientos humanos. Los pensamientos de Dios no solo son mayores en calidad y en cantidad que los pensamientos humanos. Dice, sino que también difieren en calidad. Lo infinito, oído, lo infinito contra lo finito. Algunas veces nosotros queremos decirle a Dios, no, Dios, es que las cosas no son así. Las cosas es como nosotros decimos. Y el asunto no es así, mi amado. El asunto no es así. Por eso dice el texto que hemos cogido el texto áureo para el estudio de esta noche. Mis pensamientos no se parecen a los suyos, dice el Señor. Estos textos están diciéndonos aquí que el Señor es superior en todo a nosotros. Y nosotros, dice 1 Corintios 4:6, que no debemos de pensar más de lo que está escrito. No debemos de pensar más de lo que está escrito. Cuando el Señor escogió a Israel en el Antiguo Testamento, cosa que todo el mundo lo secunda. Mira, uno habla con la gente y dice, ¿usted cree que Dios escogió a Israel y que mandó para estos días? Mire, un día de estos dan la película, no sé cuándo, de los 10 mandamientos. Una película que es una película muy vieja, pero muy famosa hasta el día de hoy. Todo el mundo la ve.
Pues allí, si tú ves esa película hoy, mañana, o no sé si la dan estos días, que Dios se le aparece a Moisés en una zarza y lo envía a sacar a su pueblo, Israel, de Egipto. Y Moisés va y saca al pueblo de Israel de Egipto. Mira, todo el mundo dice así, ese es el pueblo de Israel, sí es el pueblo de Dios, es el pueblo que escogido de Dios. Mire, cuando uno habla con todo el mundo y presenta a Israel como escogido de Dios, todo el mundo lo secunda, todos dicen sí. Pero cuando hablamos de nosotros que no somos israelitas, de nosotros que no pertenecemos al pueblo de Israel y decimos que somos escogidos porque la palabra del Señor, el Evangelio lo dice, no, nosotros no, dice. Nosotros, a mí me han dicho, no, nosotros no somos escogidos. Nosotros decidimos si nos salvamos o no nos salvamos, porque nosotros tenemos libre albedrío. Ese libre albedrío es otro tema, pero así le contesta a uno la gente, mis amigas y mis amigos, mis hermanos, de que nosotros tenemos la capacidad de decidir si me salvo o no me salvo. Hay otros que dicen, no, como a mí un día me lo dijo alguien, me decía, no, si la persona se condena y cuando llegue a donde Dios, Dios le va a decir, usted se condenó, no me culpe, yo le di todo. Yo le di a mi hijo, y usted lo rechazó, no lo aceptó. Mi amado, esos son pensamientos humanos. Y los pensamientos humanos no se pueden igualar a los pensamientos de Dios. Voy a leerte unas citas bíblicas que hay en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 7, versículo 6. Dice, el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo. Deuteronomio 7:6. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo, de entre todos los pueblos que hay sobre la tierra. Oído, mi amado, esta cita, yo te aconsejo que la leas, que la escudriñes esta cita un poquito, para que tú te des cuenta de que lo que nosotros creemos no está en la Biblia, es algo que está hartamente en la Biblia, muchas veces. Entonces dice Deuteronomio 7:6, el Señor tu Dios te ha escogido. Esta palabra escogido en el griego es entresacar de los muchos. Como alguien cuando va a comprar manzanas al mercado y entre todas las manzanas escoge allí unas cuantas. De verdad que a veces uno va y ve unas manzanas rojas pero con un punto negro, como que la dejaron caer y se puso negrita allí, y dice uno, no, esta no me la llevo, está muy fea, me llevo esta que se ve roja por todo lado. Escogida la fruta. Escogidos, mira, dice, de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Tú puedes leer el Antiguo Testamento y puedes coger un mapa y darte cuenta cuántas naciones hay. Y siempre han habido naciones, mis amados. Lo que pasa es que hemos ido evolucionando. Antes a las naciones les hacían una muralla alrededor. Ahora las naciones se llenan de edificios y de supercarreteras y puentes, pero las naciones siempre han existido, y de entre todas las naciones Dios escogió una nación, Israel. Dios escogió a Israel con un plan, con un propósito lo escogió. Dice Deuteronomio 14:2, el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusividad. Oído, mi amado, mi amada, Deuteronomio 14:2. El Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusividad. Dice, de su exclusividad. Esta palabra exclusividad es posesión. Dice, de entre los pueblos que están sobre la tierra. Oído, mi amado, un pueblo de la exclusividad, de la posesión de Dios, un pueblo exclusivo de Dios. Dios lo escogió de sobre todos los pueblos que hay sobre todas las naciones que hay en la tierra. Dice Deuteronomio 25:18,
Dice, el Señor ha declarado hoy que tú eres pueblo de su exclusividad posesión. Así lo dice también Deuteronomio capítulo 25, versículo 18. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios escogió a Israel no porque eran los mejores oídos. Dios lo escogió porque era el más insignificante de los pueblos. El más insignificante de los pueblos. Mi amiga, mi hermano, mi hermana, mis amigos, eso lo dice el Antiguo Testamento. Mira, y viendo allí, está lleno en el Antiguo Testamento de pasajes de la palabra del Señor que hablan textos como estos: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Estos 4 versículos, 5 con Isaías, que te he leído, 6 que te he leído. Mi amiga, el Antiguo Testamento está lleno de eso. Y yo espero que el Espíritu del Señor, que es la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, te alumbre los ojos del entendimiento, para que tú puedas darte cuenta de que si Dios escogió a aquel pueblo para ser de posesión suya, no porque fuera el mejor, no porque fuera el mejor, sino porque Dios lo amó. Dios lo amó y Dios lo escogió. Y era el pueblo más insignificante. Esto, mi amado, estas escrituras que acabamos de leer no tienen ninguna diferencia. Estos pasajes que acabamos de leer no tienen ninguna diferencia de lo que dice el Nuevo Testamento, el Evangelio, el que Pablo escribió. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Dice así. Vamos a ver dónde está. Dice, pues considerad, hermanos, mis amados, si Dios escogió a aquel pueblo, no porque era un pueblo, un superpueblo, no porque era un superpueblo, dice aquí, no por ser vosotros más que todos los pueblos, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, pero Dios los escogió. Era un pueblo insignificante. Esta palabra insignificante quiere decir poca importancia. Era un pueblo de poca importancia, insignificante, pero Dios lo escogió. Dios lo escogió de entre todos los pueblos. Para su plan, para su propósito, etcétera, Dios lo escogió. Dice muchas veces aquí en el libro de Romanos, dice que la salvación viene de los judíos. Dios lo escogió y todos sabemos que a través de ese pueblo, Dios lo usó para mandar a su Hijo. Y su Hijo vino y nos salvó a través de ese pueblo de Israel. Eso es otro tema. Dice, no por ser el mejor pueblo. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 26, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios. Mira, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí le está hablando 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 a nosotros, a los gentiles. Lo mismo como Dios escogió a Israel, que fue un pueblo insignificante, a nosotros también Dios nos escogió y no éramos sabios, no éramos poderosos, ni éramos nobles, dice. Pero nos escogió, hermanos. No fuimos la cosa más grande para que Dios nos escogiera. Y vamos a ver lo que dice más adelante. Dice el versículo 27, 1 Corintios 1:27 dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Oído, 1 Corintios 1:27, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido, oído, Dios de entre todos ha entresacado, escogido. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte.
Dios ha escogido, dice, lo vil del mundo y despreciado. Oído, ha escogido Dios. Dice el versículo 28, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Primera Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Dice el versículo 29, para que nadie se jacte delante de Dios. Por eso Dios nos escogió a nosotros, para que no nos jactemos delante de Él. ¿Por qué para que no nos jactemos delante de Él? Porque no somos sabios, no somos poderosos, no somos nobles. No, Dios ha escogido lo necio, lo débil, lo vil, lo despreciado, ha escogido Dios, para que nadie se jacte en su presencia. Mi amado, si Dios escogió a Israel como un pueblo, para Él, un pueblo para que fuera exclusivo suyo, así también Dios nos escogió a nosotros como un pueblo exclusivo de Él, para gloria y alabanza de Él. Así lo dice Efesios, que nosotros somos para alabanza de su gloria. Hay un versículo aquí en el libro de Tito. Vamos a ver a dónde estamos ahora aquí con Tito. Dice en el libro de Tito capítulo 3, vamos a ver, no lo veo aquí en mis apuntes, pero yo estoy seguro que ahí está. Dice Tito capítulo 3, perdón. Dice, capítulo 2, versículo 11. Dice el versículo 11 en adelante. Vamos a leer 2 o 3 versículos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, a todos los escogidos por Dios. Se tiene que entender, mi amado, que es a todos los hombres los escogidos de Dios. Dice, enseñándonos que negando la impiedad, oído, que negando la impiedad, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Eso es lo que estamos esperando, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahora mira lo que dice el versículo 14. Dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros. Quien se dio a sí mismo por nosotros en la cruz. Se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Dice esta Biblia de las Américas, celoso de buenas obras. Entonces el versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo. Así como de entre todas las naciones Dios escogió a Israel para que ese pueblo fuera exclusivo de Él para sus planes y propósitos, allá con la ley y con todo lo que mandaba la Torá, así el Señor Jesucristo, dice el versículo 14, para redimir de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Cuando Cristo murió en la cruz, mi amado, Cristo murió un pueblo para posesión suya. Nosotros somos el pueblo que le pertenecemos al Señor. Nosotros somos el pueblo que le pertenecemos a Cristo. Nosotros somos el mundo de Dios. Nosotros somos el mundo de Dios. Nosotros somos la nación de Dios. Nosotros somos la iglesia. Cristo se entregó por la iglesia. Ahora vamos a ver ese versículo también. Se entregó por la iglesia para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Ahorita lo vemos, sin mancha, sin arruga, etc. Pero Cristo todo lo hizo para posesionarse de un pueblo, para que un pueblo fuera la posesión suya. Y tú, mi amiga y mi amigo, que crees en Cristo Jesús,
Déjame decirte que todos los que creemos en Cristo y tenemos el gozo de esta maravillosa salvación, creemos que Dios nos escogió, que Dios nos preparó, que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, y que nos ha llamado a nosotros y está llamando a sus escogidos y va a llamar a sus escogidos hasta el último de sus escogidos. Dios lo va a llamar por el evangelio. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio. Los llamó mediante nuestro evangelio. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, hay aquí dos pasajes que hay que leer. Se encuentran en el libro de Marcos, el evangelio, conocido evangelio de San Marcos. Vamos a ver qué nos dice aquí. Dos pasajes que tengo, mis amados. Dice capítulo 13, versículo 20, 22 y 27. Vamos a ver qué dicen esos tres versículos. Marcos capítulo 13, versículo 20. Dice Marcos 13, 20. Dice así. Dice: y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos. Oído, mi amado, por causa de los escogidos que Él eligió. Dice aquí la Biblia, las Américas. Marcos capítulo 13, versículo 20. Permíteme leértelo otra vez. Dice: y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Por causa de los elegidos que Él eligió, acortó los días. Por causa de los elegidos que Él eligió. Dice el versículo 22 de este mismo capítulo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos de Dios. A fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos de Dios. Pero sabemos que el apóstol Pablo en el evangelio dice: ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ahorita vamos a ver esa palabra también. Mire, tengo un montón de palabras, pero el tiempo es el que está contra mía. Dice el versículo 27, Marcos 13, 27. Dice así: y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos. Esto está hablando cuando el Señor venga en gloria, envía a sus ángeles para que Él reúna, para que reúnan. Dice: entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos. Mi amiga, mi amigo, mis amados hermanos, Dios llama por el evangelio. Dios llama por el evangelio. Todas las personas que oyen el evangelio, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados, propiedad de Dios. Nada ni nadie nos puede apartar o sacar de las manos de Dios, como vamos a ver aquí en Juan capítulo 15, versículo 16. Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 15, versículo 16. Vamos a ver, ya llegamos. Dice el versículo Juan 15, 16. Dice así. Dice: vosotros no me escogisteis a mí. La Biblia Reina Valera dice: no me elegisteis vosotros a mí. Dice en las Américas, la Biblia de las Américas dice: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Oído, mi amado, al oído, el oído que es la contraparte de la predestinación, ¿cómo
están ahí en el internet, como te dije anteriormente, dando estudios cómo contraoponerse a la predestinación. ¿Cómo me opongo yo a la predestinación? Y dan muchas citas bíblicas como por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo de sus elegidos, al mundo de sus escogidos. Como otro que hay allá en Pedro dice, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ninguno se va a perder, ninguno de los hijos de Dios predestinados, escogidos, entresacados desde antes de la fundación del mundo, se va a perder. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice ya en 2 de Pedro 3. Entonces para eso predicamos el Evangelio, porque es el Evangelio el que llama a los escogidos de Dios. Dice el versículo 19, San Juan, como se le conoce a este libro, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16, ya lo leímos. El versículo 19 dice así: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo. Dice la Biblia a las Américas, sino que yo os escogí de entre el mundo. En el mundo hay muchos, pero Dios nos escogió de entre. Mi amado, esta doctrina, esta palabra, esta enseñanza produce gozo en nuestro espíritu para la gloria del Señor. Produce gozo. ¿Por qué? Porque Dios entre tantos me escogió a mí. Y ahora yo, como soy miembro del cuerpo de Cristo, yo anuncio el Evangelio para que Dios traiga a sus elegidos a los pies de Cristo. Para que Dios los traiga. Dice aquí mismo en Juan 17:9. Allí a la par, mira. Allí a la par dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Oído. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Sino por los que me has dado, porque son tuyos. Mi amado, oído lo que dice la palabra del Señor en Juan 17, capítulo 17, versículo 9, que es donde estamos. Mis amados, mira, el tiempo vuela, el tiempo se nos fue. Voy a leerte un versículo nada más tengo mucha palabra de esto, pero hay un versículo aquí en Tito, capítulo 1, versículo 1, que dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. En la Biblia, Jerusalén, la Biblia Jerusalén dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para traer a la fe a los escogidos de Dios. Me gusta mucho cómo dice la Jerusalén: para traer a la fe a los escogidos de Dios. Para traer a la fe a los escogidos de Dios. Gloria al Señor. Mi amiga, mi amigo, mis hermanas, mis hermanos, quiero decirte que si tú crees en Cristo como el Señor de tu vida, como tu Salvador, y tú crees al Evangelio, la palabra de Dios, mira, es un escogido, es una señal de que somos escogidos. Cuando escuchamos la palabra, cuando oímos la palabra y cuando seguimos a Cristo, como dice allá en Juan capítulo 10, 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Si tú eres un seguidor de Cristo, eres oveja de Cristo, y Cristo te hizo a ti en la cruz, murió por ti para hacerte un pueblo especial para Él. Somos pueblo especial de Dios para la gloria del Señor. Quiero recordarte nada más que estamos martes y jueves también, como siempre, martes y jueves, dando estudios de la palabra del Señor por Facebook y por YouTube. Estamos en vivo siempre a las 8:15 para la gloria del Señor. Tenemos un lugar de reunión en San José Centro, de las oficinas de AIA, en el centro de San José. Oficinas que todos las conocen. 100 metros al sur, 225 al este. Allí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Declaro que tú eres una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo. Bendecidos, buenas noches.